Bien, buenas tardes, bienvenidos a los martes en el museo y a la cuarta de las conferencias del ciclo dedicado al coleccionismo en España de Carlos V a José Lázaro Galdiano. En la tarde de hoy nos acompaña Mercedes Simán López, es doctora en Historia del Arte, con mención europea y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre el Palacio del Buen Retiro y sus colecciones durante los siglos XVII y XVIII, que fue defendida en 2016 con una calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido becaria de formación de personal investigador por la Comunidad de Madrid, adscrita al Departamento de Historia del Arte II de la Universidad Complutense, donde realizó su tesis, y ha tenido distintas estancias de investigación en ciudades italianas como Roma, Florencia, Milán, Turín y Parma. También ha disfrutado de becas como documentalista en Patrimonio Nacional, en la Fundación Lázaro Galdiano y en el Ministerio de Cultura, y asimismo ha trabajado como investigadora en el área de colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas y en el Museo Nacional del Prado. Y desde septiembre de 2018 es profesora de Historia del Arte en el Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, y también es la coordinadora en esa universidad del máster en estudios avanzados en patrimonio cultural, historia, arte y patrimonio. Sus líneas de investigación se centran, por un lado, en el estudio del arte cortesano y en el coleccionismo real y nobiliario, y por otro lado, en esas relaciones artísticas entre España e Italia durante la Edad Moderna. Entre sus publicaciones pues destacan Los condeduques de Benavente en el siglo XVII, patronos y coleccionistas en su villa solariega, editado en 2002, y La coordinación de la corte de Felipe IV, reconfiguración de la monarquía católica, arte, coleccionismo y sitios reales en 2017. Y además es autora de más de 30 artículos publicados en libros, en catálogos de exposiciones y en revistas científicas. Asimismo, es editora adjunta de la revista Libros de la Corte, publicada por el Instituto Universitario de la Corte en Europa, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también es editora jefe de, además de, Revista Online de Artes Decorativas y Diseño, publicada por el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y su asociación de amigos. Y sin más, pues le paso la palabra a Mercedes y que ella nos hablará esta tarde. El título de su conferencia es Felipe V y las colecciones del Palacio del Buen Retiro, de Real Sitio de Recreo a Residencia Oficial del Monarca. Pues nada, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pascual Clemente por su amable presentación y al personal del museo, incluida su directora que nos acompaña. Gracias a Pedro Martínez Plaza, antiguo compañero del Museo del Prado y coordinador de este ciclo. Para mí es un honor estar esta tarde aquí con ustedes en esta cuarta sesión de este ciclo sobre coleccionismo artístico, un tema maravilloso, al que me sumo a un elenco espléndido de ponentes que ya han intervenido y que todavía están por llegar. Y también quiero tener un recuerdo a todas las personas afectadas por la DANA. Esta mañana, hablando con el periodista de Radio Nacional que me ha entrevistado, me decía: lo hacemos rápido, que nos tenemos que ir a Letour, y son días muy tristes. También la alegría de que no hay tantos fallecidos, pero hay personas que lo han perdido todo, así que nuestro recuerdo para esas personas, y esperemos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Y gracias sobre todo a ustedes por estar esta tarde aquí acompañándonos. El tema de Felipe V y las colecciones del Palacio del Buen Retiro es un tema que nos va a permitir les va a permitir volver a ver piezas que ya conocen, de las que han hablado los conferenciantes que me han precedido, y que también es un tema de actualidad. El retiro está de moda. Saben que en 2016 hubo un concurso internacional en el que fueron ganadores Norman Foster y Carlos Rubio para recuperar el antiguo Salón de Reinos, ese espacio tan emblemático del Palacio, y convertirlo en un espacio del Museo Nacional del Prado, en concreto de su centro de estudios, que también acogerá exposiciones de obras de arte y permitirá poder volver a ver
esas obras magníficas de las que hablaremos esta tarde, que decoraron inicialmente este palacio concebido como lugar sitio de recreo y de descanso para Felipe IV. Además, saben que en 2021 los restos del Buen Retiro, sobre todo sus jardines, que seguramente todos ustedes habrán visitado en alguna ocasión cuando hayan pasado por Madrid, fue declarado por la UNESCO en 2021 Patrimonio de la Humanidad con el título de Paisaje de la Luz. Como les digo, el Retiro fue uno de los reales sitios más conocidos del reinado de Felipe IV, su empresa artística más importante, pero tenía ya importancia desde tiempos de Felipe II. Saben ustedes que Felipe II fija la capitalidad en Madrid en 1561 y establece su residencia en el Real Alcázar, el sitio desde donde el rey gobierna. En las inmediaciones, Felipe II empezará a construir el monasterio del Escorial, el lugar donde se fijará el panteón de la dinastía, pero en lo que entonces eran las afueras de Madrid, se construyó este monasterio jerónimo, trasladado desde el lugar donde estaba en tiempos de los Reyes Católicos y que era un lugar insalubre, y en este pequeño monasterio Felipe II mandó construir un pequeño cuarto real, unas pocas habitaciones anejas al monasterio, en donde los reyes se podían retirar en tiempos de Cuaresma, en tiempos de luto, puesto que aquí se celebraban las exequias en honor a los miembros de la Casa de Austria fallecidos. También era el lugar donde se juraba fidelidad al heredero, por lo tanto un lugar importantísimo desde el punto de vista ceremonial y de la etiqueta. Y también era el lugar donde eran recibidos los visitantes extranjeros, ilustres que llegaban a la corte, por, como les digo, esa ubicación en las afueras de la ciudad, y también el lugar en donde las reinas se quedaban hasta que su entrada triunfal estaba preparada. Aquí les muestro en este plano de Mancelli de 1622 ese espacio del antiguo convento de los Jerónimos, del que hoy solamente queda la iglesia, donde se siguen celebrando bodas famosas y también funerales en honor a personajes importantes. Y ven que junto al convento hay unas pequeñas estancias, pero será con motivo del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, el hijo de Felipe IV e Isabel de Borbón, y ese juramento de fidelidad que habría que preparar cuando Felipe IV y el conde duque de Olivares, aquí he traído unos espléndidos retratos hechos por Velázquez de ambos, como les digo, el conde duque de Olivares decide convertir ese pequeño cuarto real, apenas 6-7 estancias, en un gran palacio en donde el rey pueda descansar, pueda divertirse, pueda recrearse y pueda acoger y alojar a los visitantes ilustres que acudan a Madrid. Hasta entonces se alojaban en la conocida como Casa del Tesoro, unas dependencias muy modestas en las inmediaciones del Alcázar, que a pesar de que se revestían magníficamente con tapices, con cuadros, con muebles espléndidos, carecían de la magnificencia debida. Es muy interesante ver algunos memoriales del conde duque explicando por qué era necesario un nuevo palacio, el Palacio del Buen Retiro, para que, como habían hecho los antepasados de Felipe IV, añadir un nuevo edificio a esa nómina de sitios reales que desde tiempos de Carlos V los monarcas de la Casa de Austria venían disfrutando. El Alcázar, como digo, ese sitio donde el rey gobierna, y están instalados los consejos o llamados ministerios, el Pardo, un cazadero real espléndidamente alhajado en tiempos de Felipe II, Aranjuez, el lugar donde trasladarse en primavera, el Escorial, Balsaín. Como les digo, en tiempos de Felipe IV se suma a esta nómina este espléndido palacio construido en tiempo récord para la época. Piensen que en 10 años, es verdad que con unos materiales muy modestos, ladrillo y madera, de ahí vinieron todos los males del Retiro, aparte de la guerra de independencia y la francesada que lo destruyó. Pero como les digo, se va a crear un gran palacio que se usa como lugar de recreo,
Es decir, aquí no tienen lugar ceremonias institucionales, esas se producen en el Alcázar. Es cierto que el Retiro, el palacio estará conectado por estas escaleras que ven a la iglesia de San Jerónimo, donde se siguen celebrando honras fúnebres, se sigue jurando a los herederos, se siguen celebrando todo tipo de ceremonias, pero aquí ven el plano de Teixeira de Madrid de 1656, el Retiro se ampliará hasta construir una superficie de jardines, ermitas, plazas donde celebrar todo tipo de fiestas, que será el lugar de asueto a donde los monarcas, sobre todo Felipe IV, durante el gobierno del conde duque de Olivares, estamos hablando de la década de 1630, como les digo, desde el Alcázar, en ese solar, hoy se levanta el Palacio Real, el rey se trasladaba prácticamente a diario al Buen Retiro a disfrutar de todo tipo de placeres. Aquí les muestro un cuadro, no de gran calidad, pero a veces los cuadros malos nos sirven muchísimo para entender el uso de los sitios reales, para conocer cuál era la sociabilidad de la corte, cómo los reyes se divertían, cómo recibían. Tenemos que pensar que la pintura española, desgraciadamente, es muy parca en este tipo de representaciones frente a lo que sucede en el mundo flamenco o en el mundo inglés. Aquí, como les digo, les muestro un cuadro difícil, del que prácticamente no tenemos información, pero en el que todos los historiadores hemos querido ver el patio del Caballo del Retiro, con una arquitectura efímera, con esas columnas salomónicas, en donde el conde duque de Olivares va mostrando a la familia real, Felipe IV, Isabel de Borbón, su primera esposa, y el joven Baltasar Carlos, el príncipe heredero, esas fiestas, esos placeres, esos deleites que ofrecía el Retiro. Insisto, es necesario entender y saber cómo funcionaba el Real Sitio y para qué fines fue concebido, para entender los cambios tan importantes que va a experimentar en tiempos de Felipe V. Como les decía, aquí tenemos otra de esas pocas vistas del Palacio del Buen Retiro, en donde vemos al príncipe Baltasar Carlos practicando una lección de justa. Como ven, el conde duque de Olivares, en su condición de caballerizo mayor, le ofrece esa lanza. Si no entendemos cómo funciona la corte, si no conocemos cómo es el ceremonial, cómo son las etiquetas, no podremos interpretar estas obras. Como les digo, esta pintura, anterior a la llegada al retiro de la gran escultura ecuestre de bronce de Felipe IV de Pietro Tacca, que luego veremos, era utilizado como patio en donde practicar equitación, juegos de sortija, de estafermo, etcétera, etcétera. También el retiro, como ven, en realidad construido como los palacios de los Austrias, un edificio de planta cuadrada en donde las crujías componen un patio. Como se les quedó pequeño, tuvieron que hacer otro más grande al lado. Las obras del retiro están marcadas por la improvisación. Saben que las sátiras contra Olivares eran numerosísimas. No solamente se reían de él por esa pajarera llena de aves exóticas que construyó y que había originalmente en las inmediaciones del Cuarto Real, a la que posteriormente se sumó una leonera, como la que había en Florencia. Como les digo, esas sátiras hablaban de Olivares recorriendo las obras a lomos de una haca y decían que Olivares, por esa improvisación, se construía un muro y apenas unas semanas después había que derribarlo porque no se ajustaba a las necesidades, a las dimensiones de los proyectos y que quería convertirlo redondo en cuadrado. Desde luego, a Olivares, aquí pueden ver la iglesia de los Jerónimos, que a día de hoy se conserva, algunas de esas ermitas que poblaban el Real Sitio, esos jardines espléndidos. Este ya es un plano del siglo XVIII, pero nos permiten ver el estanque, los canales que permitían recorrer en barca, algo muy sofisticado para la época, los jardines del Real Sitio, dispuestos de distintas formas. Algunas de estas ermitas tenían grutas con fuentes de engaño que mojaban a los cortesanos que disfrutaban allí de un refresco. Y también, por primera vez en un palacio,
Insisto, un palacio donde no se gobierna. Eso se hace en el Alcázar. Por eso en el Alcázar, en esas salas que todos ustedes conocen por esas referencias, esas descripciones, estaban colgados esos cuadros de Tiziano, estaban colgados los retratos ecuestres de los reyes, estaban las mesas de piedras duras, las esculturas de bronce que Velázquez traerá de Italia, porque es el lugar donde los embajadores acuden, como sucede todavía hoy en día, a presentar credenciales ante el rey, a despachar con el monarca. Sin embargo, el Retiro es un lugar de ocio, un lugar en donde por primera vez hay una sala específica para bailar, el casón, descrito como el salón de los saraos. Hay una sala específica para celebrar representaciones teatrales, que será el Coliseo, que aquí bien marcado y que gracias a la llegada de escenógrafos italianos espléndidos, utilizó los jardines. Como ven, el Coliseo daba todos esos jardines, utilizó los jardines del Real Sitio como telón y como fondo de esas representaciones espléndidas de las que nos han llegado algunos libretos. Aquí les muestro en esta fábula de Andrómeda y Perseo, escrita por Calderón de la Barca, algunas de las escenografías, insisto, en el siglo XVII, que hubiera centauros volando, figuras bajando de los cielos, era todo un prodigio de estos escenógrafos florentinos, Cosmelotti, Baccio di Bianco, etcétera, etcétera. Figuras gigantescas que se movían, autómatas, que hicieron del Retiro, como les digo, un lugar conocido en toda Europa por esas fiestas con las que fueron además agasajados muchos de los visitantes ilustres que pasaban por la corte. Piensen que cuando estas representaciones tenían lugar, en primer lugar para el rey, luego para los consejos, luego para el pueblo de Madrid, se editaban lo que llamaríamos los libretos y también algunas estampas. En este caso vemos el libreto de una celebración que tuvo lugar en el Estanque. Aquí les enseño, esta es una maqueta moderna y que también conocemos por la referencia que en las cartas hacían los cortesanos en la propia familia real. En el archivo Medinaceli en Toledo se conservan unas cartas divertidísimas de Felipe IV a su hermano el infante cardenal don Fernando, que está en Flandes ejerciendo las labores de gobernador de los Países Bajos. Y no hemos conservado todas las cartas, tenemos algunas de Felipe IV, tenemos algunas respuestas, y el cardenal infante decía: «¿Cómo me alegro de que lo pasaréis tan bien? Con vuestra descripción me hago cargo perfectamente, casi como si estaba allí, y me dais muchísima envidia por esas diversiones tan espléndidas». Insisto, ese estanque grande en donde además los reyes podían navegar con estas góndolas maravillosas que los virreyes de Nápoles enviaban, góndolas con todo su personal, que diríamos hoy, con todos los tejidos ricos para alojarlas convenientemente, algunas de las cuales se han conservado en el Museo de las Falúas de Aranjuez. Pero insisto, este Real Sitio, concebido para el ocio, para el deleite, para las diversiones, estaba riquísimamente decorado con obras de arte. Olivares hace lo mismo que habían hecho anteriormente el duque de Lerma con Felipe III o los cortesanos de Felipe II, y para decorar este palacio lo primero que hace es revisar aquellas obras de la colección real que están en desuso en lugares como el Palacio de la Ribera en Valladolid, al que apenas iban los reyes, o esculturas existentes en Aranjuez que estaban almacenadas, como el magnífico Carlos V y el Furor, que se va a colocar, como ven, para decorar el patio por donde entraban los visitantes que accedían al Retiro por la torre que después será conocida como Torre de Francia o Torre de la Fruta en el siglo XVIII, y que arrancan un programa de exaltación dinástica de la Casa de Austria. Insisto, el Carlos V y el Furor de Leone y Pompeo Leoni marca el pistoletazo de salida por estas obras que elocuentemente se veían. Insisto, desde esa torre se salía a esta escalera por la que se entraba a esta antecámara, en donde las guardias protegían esas dos galerías públicas, la Galería del Cierzo, donde estaba el Salón de Reinos, o la llamada Galería de los Paisajes, y en donde se podían contemplar desde esa serie de reyes godos
que mantuvieron el Imperium, es decir, la Casa de Austria es la continuación de la Casa de Trastámara, que a su vez es la continuación de esos reyes godos, que a su vez es la continuación de esos emperadores romanos y que al final vienen de Hércules. Como ven, la genealogía más espléndida y más clara no puede estar. Visitando las salas del Retiro, insisto, en esas representaciones teatrales que tenían lugar en espacios como el Salón de Reinos. Piensen que es un palacio muy polivalente. Las referencias que tenemos no mencionan ningún acto de gobierno. De hecho, sabemos que el presidente del Consejo de Italia intentó celebrar en el Retiro algunas reuniones del Consejo y Felipe IV se lo negó, se lo prohibió. Y dijo que en el Retiro no se gobernaba, no se tendrían lugar esas reuniones de ninguna de las maneras. Pero como les digo, visitando el palacio, sí se podían ver esas series de reyes godos, de duques de Milán, de soberanos de Navarra, incluidos Felipe III y Felipe IV, hasta llegar a esa sala más famosa por esa riquísima decoración. Piensen que los programas decorativos en los palacios reales de la Casa de Austria son escasos. Nosotros a veces queremos ver tres pies al gato. Nosotros conocemos el final de la película. Tenemos las obras que se han conservado en el Museo del Prado y en las colecciones de Patrimonio Nacional. Pero es muy difícil saber si estas obras estaban o no juntas, cómo se usaban, qué opinión tenían de ellas los contemporáneos, porque muchas veces hemos perdido las claves. Piensan que del Buen Retiro nos quedan algunos folios del primer inventario del Real Sitio que se redacta en 1661, pero no hablan del Salón de Reinos. No conocemos cómo era el programa de esta sala, que debió de haberlo, y bien complejo, puesto que en esta sala, que insisto, era polivalente. Aquí les muestro la imagen de la proyección, la reconstrucción que quieren hacer Norman Foster y Carlos Rubio para el salón, con esa barandilla perimetral. Como ven, es una sala que en el techo estaban todos los escudos de los territorios que componían la monarquía hispánica. Felipe IV no era rey de España, era rey de Castilla, rey de la Corona de Aragón, rey de Granada, virrey de Nápoles, duque de Milán, rey de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en esta sala estaban las grandes victorias militares llevadas a cabo por los ejércitos de Felipe IV. Hay esas escenas de la vida de Hércules, que no de los trabajos, ojo. Y también estaba el pasado, con Felipe III y Margarita de Austria, el presente, con Felipe IV e Isabel de Borbón, y el futuro de la monarquía. Insisto, es muy elocuente que esas grandes victorias militares, todos conocen la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez o la rendición de Bahía de Maíno. Es curioso, como digo, que estas batallas se basen en representaciones teatrales, no en la batalla real, ni mucho menos. Cuando se produjeron estas victorias, Lope, Calderón, los grandes dramaturgos de la época escribieron obras teatrales que tuvieron muchísima fama, y a partir de esas representaciones, Velázquez, Maíno, pintaron sus obras con elementos muy elocuentes que por falta de tiempo no voy a hablar. También hay que pensar, y esto lo sabemos por Carducho, piensen que el Retiro se inaugura en diciembre de 1633 con una ceremonia solemne de entrega de llaves por parte del conde duque de Olivares a Felipe IV, y sabemos que en ese momento solo está terminado de amueblar y decorar el cuarto de los reyes. El Salón de Reinos, los últimos cuadros llegarán al año siguiente, y también sabemos que como se acababa de producir la batalla de Nördlingen, ganada por el cardenal infante don Fernando, se decide decorar una de las salas del palacio con este triunfo. Como les decía, Olivares en apenas 10 años consigue decorar todo el palacio con más de 1000 pinturas, espléndidos tapices, muebles soberbios, existentes en las colecciones reales, pero en desuso, regalados por las buenas, por las malas o por las regulares, por los principales miembros de su parentela,
y algunos miembros de la corte, adquiridos en Madrid y encargados en los principales centros artísticos de la Europa del momento. Olivares, como les digo, utiliza todos los recursos de la monarquía pidiendo al embajador de España ante la Santa Sede en Roma, al virrey de Nápoles, al gobernador de los Países Bajos, que encarguen y compren obras espléndidas de artistas contemporáneos frente a las colecciones de maestros antiguos existentes en el Alcázar. Les he traído algunas de las pinturas que formaban parte de esa serie de la historia de la antigua Roma. Insisto, sobre estas obras desgraciadamente tenemos muy poquitos datos. Sabemos cuándo se encargan gracias a la correspondencia entre Olivares y el marqués de Castelrodrigo, embajador de España en Roma, porque Castelrodrigo le dice a Olivares: necesito saber qué entendéis en Madrid por una serie, qué tamaños, cuántos cuadros, porque yo he empezado a hacer encargos y no quiero fallar en este trabajo que me habéis encomendado para honrar al rey y decorar el retiro. Insisto, falta documentación, poco a poco va apareciendo, pero desde luego tenía que haber un programa, porque algunos temas son extraordinariamente rebuscados. Insisto, que nosotros hayamos perdido las claves no quiere decir que no hubiera una coherencia, pero en cualquier caso a artistas muy modernos. Estamos hablando de Lanfranco, de Domenichino, de Guido Reni, estamos hablando con estas pinturas de la serie de eremitas o de paisajes, de esos artistas tildados un poco de locos que se iban a Roma al amanecer a ver esos alrededores de Roma y a dibujar esos paisajes. Poussin, Claudio de Lorena, Gaspar Duguet, también flamencos como Svaneveld, y como les digo, que van a componer en el retiro unas series espléndidas de absoluta modernidad y que van a convertir a Felipe IV en el coleccionista más importante de la Europa del momento. También les muestro aquí esa serie de San Juan para decorar el oratorio del cuarto del rey en el retiro. Una cosa era la iglesia de los Jerónimos, donde la corte asistía a esas ceremonias litúrgicas, pero el rey contaba con un oratorio en las inmediaciones también del cuarto de la reina, que será decorado con estas pinturas de Massimo Stanzione, y que por la premura del encargo, piensen que el conde de Monterrey, hermano de la mujer de Olivares, recibe una carta de su hermana diciendo: querido hermano, necesito que para el retiro, en donde lo pasamos tan bien con el rey y el rey está tan contento, me mandes 2 puntos. Tejidos para revestir los dormitorios de los monarcas, piezas para el oratorio, pinturas de estas medidas, con este número, instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y rapidito. Insisto, hay cosas que no han cambiado, y estas cartas son extraordinariamente elocuentes al respecto. Massimo Stanzione, ante la premura del encargo que debió de recibir de Monterrey, insisto, sacando noticias de tratados, cruzándolas con cuentas, cruzándolas con correspondencia, con las marcas que todavía tienen los cuadros o con copias de excelente calidad que se hicieron de esta serie, nada más llegar a Madrid, que he podido encontrar en distintas colecciones particulares, podemos reconstruir esta historia con certeza y descubrir aquí a Artemisia Gentileschi pintando uno de estos cuadros de la serie de San Juan. Insisto, también el cardenal infante don Fernando desde Bruselas mandará obras de su colección, como el Aguador de Velázquez, o encargará a Rubens el Juicio de París, descrita por el propio cardenal infante como la mejor obra que ha hecho nunca Rubens, aunque las diosas estén demasiado desnudas. También la correspondencia de Felipe IV y su hermano en estos años es espléndida. Siempre hablan de la guerra, la situación de la monarquía, hablan de la familia y luego hablan de Rubens. Le has vuelto a preguntar a Rubens, le he vuelto a preguntar. Sigue diciendo que está muy enfermo, pero ya ha empezado el cuadro, pero está tardando, pero no tenemos barco para poder mandarlo porque el cuadro es muy grande. Piensen que sabemos que el Juicio de París, actualmente en el Museo del Prado, estaba en el retiro porque en 1653
encargan una cortina para cubrirlo. El retiro estaba lleno de retratos, estaba lleno de pinturas de carácter histórico, estaba lleno de pinturas religiosas y estaba lleno de pinturas mitológicas de excelente calidad. Evidentemente estas pinturas no sabemos muy bien dónde estaban, insisto, porque no tenemos un inventario preciso del retiro hasta 1700, sin estancias, lo que tenemos es la enumeración continua de las obras. En 1716 se enumeran por primera vez, lo cual para nosotros es una maravilla, porque eso nos permite saber que las descripciones del inventario se corresponden con las obras que han conservado esas marcas. Piensen que las obras de la colección real se han movido muchísimo, pero esas marcas para nosotros nos permiten, como un detective, reconstruir las decoraciones. Y como les digo, estas obras mitológicas estarían expuestas en lugares reservados, en el cuarto del rey, y algunas cubiertas con cortinas. Insisto, hay que entender cómo se usan estas obras, cómo se exhiben, el concepto de decoro. ¿Se pueden pintar desnudos? Sí, pero bajo temas mitológicos, bajo temas religiosos determinados, o en algunos casos colocando una cortina. También el cardenal infante don Fernando conseguirá algo muy difícil, comprar este conjunto de esculturas de bronce que representan los planetas, que son de tamaño natural, obra de Jongelin, que estaban en Amberes, que habían sido diseñadas para un jardín y que en el retiro volverán a colocarse en el llamado Jardín del Rey o Jardín de las Flores Altas, y que se ha querido ver una asociación con el Rey Planeta, pero con esto del Rey Planeta hay que tener mucho cuidado. Es cierto que Felipe IV fue denominado por algunos poetas el Rey Planeta, por en ese momento la Tierra ocupar el cuarto lugar, Felipe IV, y de ahí ese juego. Pero las series con representaciones de planetas en pintura, en tapices y en escultura, estos no eran las únicas. Y Felipe IV en su época era conocido como Felipe el Grande. Por lo tanto, insisto, para estudiar el retiro tenemos que verlo, para estudiar el retiro y para estudiar la historia del arte tenemos que ver las obras a la luz de los documentos de su época y no a nuestros ojos, porque si no las cuentas no salen. Como les digo, en cualquier caso, una serie espléndida de obras de bronce, ese material que en el Renacimiento se recuperó al modo de los antiguos, que era famosa en la época, había una serie de estampas conocida en toda Europa y que fue a parar, como digo, a este Jardín de las Flores Altas, junto al Casón. En esta estampa ya del siglo XVIII no se ve, pero se la he traído porque sí se ve esa escultura en bronce de Felipe IV de Pietro Tacca, que a día de hoy adorna la Plaza de Oriente, delante del Teatro Real, y también se ve esa torre del reloj por donde los reyes bajaban a tomar los coches, de la que ahora les hablaré. Aquí les enseño una imagen actual de esa escultura magnífica de Felipe IV, que el propio conde duque de Olivares se encarga en Florencia. Las cartas también son geniales, se conservan en el Archivo de Estado de Florencia, diciendo: queremos saber si sigue vivo Pietro Tacca, porque es el mejor escultor de esculturas, valga la redundancia, en bronce ecuestres. Ya había hecho para la corte de Madrid la de Felipe III, que está a día de hoy en la Plaza Mayor, y tras confirmar que Tacca seguía trabajando, comenzaron a hacer la escultura. Cuando ya estaba todo preparado se dan cuenta de que Olivares quiere la escultura apoyada solamente en las patas traseras del caballo. Ahí entra en acción Galileo Galilei para hacer por primera vez una escultura de estas características, y también les traigo una de esas pocas imágenes, en este caso de finales del siglo XVII, en donde vemos la estatua colocada en ese gran patio llamado del Caballo en honor a esta escultura. Y de nuevo volvemos a esa torre del reloj, a ese patio del Caballo, a ese jardín del rey, en donde ya no están los planetas de bronce porque se los han llevado al Alcázar tras la caída de Olivares. Pero, como les digo, esa torre del reloj estaba decorada también con grandes obras, no solamente de estos modernos italianos, de artistas flamencos espléndidos, sino de Velázquez, con esas bufones que decoraban
esa escalera por donde los monarcas bajaban. Aquí la tienen también, la iglesia de los Jerónimos, la zona del cuarto del rey, la zona del cuarto de la reina, esas galerías públicas de paisajes y del cierzo con el Salón de Reinos, ese espacio específico para representaciones teatrales, por primera vez el Coliseo, ese Sala de los Araos o Casón y ese Patio del Caballo espléndido. Como les digo, por primera vez en 1638 el Retiro se utilizará como residencia de visitantes extranjeros con el duque de Módena, y el duque de Módena, aquí le ven retratado por Velázquez durante esa estancia, que estaba reformando sus palacios en Módena, en especial el Palacio de Sassuolo, debió quedar muy impresionado. Los cortesanos que acompañaron al duque de Módena decían que no habían visto un palacio más grande, con tantas pinturas. Y es elocuente que cuando el duque de Módena regresa a Italia, contratará para decorar el Palacio de Sassuolo, encargará a algunos de los artistas que había visto en el Retiro obra para componer series similares o decorar al fresco una de sus estancias en un modo parecido, insisto, salvando las distancias, una de las salas de Sassuolo. Tras la caída de Olivares, se quiere hacer una damnatio memoriae del valido, y la mejor forma es intentar cancelar, como diríamos hoy, el Retiro. Las crónicas hablan de que todas las piezas de plata existentes en el Real Sitio fueron fundidas. Hablaban de esos leones de plata que el protonotario de Aragón había donado para la decoración del Retiro y que estaban colocados entre el Salón de Reinos y el vecino Salón de Máscaras, y hablaban, los poetas hablan de que perdieron hasta su pellejo los leones de plata del Retiro. Las decoraciones se desmantelan, se aprovechan esas obras de excelente calidad para crear otras series en el Alcázar. Velázquez, para decorar el Salón ochavado del Alcázar, se llevará los planetas hasta que lleguen los bronces de Italia, etcétera, etcétera. Pero desde luego el Retiro, por sus jardines, por su amplitud, por su Coliseo, siguió siendo un lugar muy valorado en tiempos de Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, en tiempos de Carlos II, que además consiguió que el mejor pintor de la Europa del momento, Luca Giordano, se trasladara a la corte de Madrid, en primer lugar para decorar el monasterio del Escorial, después el resto de reales sitios, y componer en el Casón esa bellísima pintura al fresco de la alegoría del Toisón de Oro. A día de hoy, este espacio, que gracias a esta pintura se ha conservado hasta nuestros días, es la biblioteca del Museo del Prado, a donde pueden ustedes entrar simplemente enseñando el DNI. Así que, si tienen ocasión, no duden en visitarlo porque es un lugar espléndido. Y como les digo, con esta trayectoria tan potente, en 1700, tras la muerte de Carlos II, es nombrado rey de España el duque de Anjou, nieto de Luis XIV. Aquí les he traído un almanaque, uno de esos grabados que en Francia se publicaban dando una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, como les digo, la propaganda de Luis XIV es extraordinaria. Piensen que Luis XIV acuñó una historia metálica de su reinado a través de medallas. Los almanaques nos cuentan con detalle todas esas embajadas exóticas que llegaron a su reino, como la embajada de Xi'an, y el proceso por el que su nieto se convierta en rey de España. Como les digo, ese joven educado en Versalles, en donde el ceremonial, la etiqueta era completamente diferente al de la Casa de Austria, mientras que en la Casa de Austria los reyes debían de permanecer ocultos. En Francia era todo lo contrario. La forma de vestir, la forma de comportarse era totalmente diferente, y aunque aquí les muestro el primer retrato que se hizo del nuevo monarca vestido a la española, frente a ese color, esa riqueza del vestuario de la corte francesa, en España se sigue vistiendo de negro. Y aquí, como ven,
recrean, visten a Felipe V de español con esa valona, con ese traje negro, aunque dejando ver la Orden del Santo Espíritu, esa orden tradicional francesa, junto, como no, a la Orden del Toisón. Insisto, la llegada de Felipe V a España, las imágenes que tenemos sobre todo son imágenes irreales, como esa de los almanaques, como esta estampa en la que teóricamente Felipe V está llegando al retiro. Este no es el retiro. Las crónicas no hablan de que Felipe V llegara en este modo, pero bueno, insisto, una imagen vale más que 1000 palabras. Rápidamente Felipe V se traslada a Madrid, llega al retiro, puesto que es ese lugar a las afueras en donde las reinas, y en este caso el rey, espera y reside hasta que todo está preparado para su entrada solemne. Allí recibe el juramento de homenaje y fidelidad en la iglesia de los Jerónimos, como vemos en esta estampa, y también recibe el cargo de Gran Maestre de la Orden del Toisón. Saben ustedes que el nombramiento de Felipe V va seguido del inicio de la Guerra de Sucesión, porque el candidato austríaco no acepta esta decisión, y para más INRI que Felipe V, un francés, sea el gran maestre de esta orden de origen borgoñón, que tiene, como no, lugar bajo la espléndida pintura de Luca Giordano. Insisto, les muestro algunas imágenes de Luis XIV paseando por Versalles. Había una guía de cómo el rey visitaba recurrentemente los jardines, en qué orden, y pinturas que así lo recreaban. Aquí les muestro uno de los tapices que componen esa serie de la vida de Luis XIV, visitando las reales fábricas de gobelinos, los talleres que puso en marcha, como luego hará Felipe V en España, un rey que también va personalmente a la guerra, algo que los reyes de España ya prácticamente, desde luego, Carlos II nunca hizo, y Felipe IV en contadas ocasiones. Piensen también que la corte francesa, semanalmente se celebran las jornadas de apartamentos. Se merienda, se juega a las cartas, se juega al billar, etcétera, etcétera, intercambiándose y mezclándose con los cortesanos, algo que la etiqueta de la Casa de Austria no contemplaba y que Felipe V va a tratar de imponer. Pero insisto, esa llegada a la corte, ese inicio de su gobierno está marcado por la confrontación con el candidato austríaco y la Guerra de Sucesión. Eso implica que haya una campaña muy fuerte de difusión de la imagen del monarca. Aquí les muestro con su primera esposa, Luisa Gabriela de Saboya, de origen turinés, que va a ejercer como regente cuando el rey tenga que marcharse a la guerra, tenga que marcharse a Italia, tenga que marcharse a Barcelona, una vez que esté garantizada la continuación de la dinastía. Aquí le ven con el primero de sus hijos. Gracias a su formación, gracias al apoyo de su abuelo, Felipe V pone en marcha una política editorial, podríamos decir, no solamente poniendo en imágenes el desarrollo de esa guerra de sucesión, sino también visibilizando los sitios reales. Aquí les he traído una estampa que muestra cómo Felipe V se marcha a Italia y se coloca esa imagen del Alcázar, el real sitio donde se gobierna, que se suma a una serie de estampas un tanto irreales en cuanto a dimensiones de los principales reales sitios de la monarquía. Aquí ven al joven Felipe V rodeado por el Alcázar donde se gobierna, la Plaza Mayor de Madrid, teóricamente el Buen Retiro, que no era así, y una de las ermitas del Retiro. Insisto, las estampas que tenemos del Retiro son flamencas, son francesas, es la copia de la copia de la copia, y si no lo tienen se lo inventan, pero son muy elocuentes. Aquí han querido representar a ese Felipe IV de Pietro Tacca, ya ven por las patas del caballo que la escultura no es, pero bueno, como era un palacio y había una escultura ecuestre, pues ellos lo representan.
Insisto, las dimensiones del retiro no son reales, pero hay una voluntad por difundir los placeres de ese sitio, esos jardines, esos patios, el estanque, las ermitas con esos canales navegables. Y una vez que se está viendo que Felipe V puede ganar la guerra de sucesión, se plantea renovar el retiro. Piensen que durante la guerra de sucesión, en 2 ocasiones, Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya tuvieron que abandonar la corte, porque a la corte llegaron las tropas del candidato austracista, de Carlos III, aunque luego oficialmente Carlos III sería otro, pero como les digo, conservamos documentación de cómo el retiro es abandonado por los reyes, se indica a su personal que se pongan a salvo, que intenten también salvar todas las obras, los muebles del palacio. Piensen que frente a lo que sucedía, por ejemplo, en el Escorial o en el Pardo, desde tiempos de Felipe II, el único palacio en tiempos de Felipe II que estaba amueblado todo el año era el Alcázar. Y cuando el rey iba al Pardo había que llevar muebles, porque no había. Y cuando el rey iba al Escorial había que llevar muebles, porque no había. Pero cuando Felipe IV construye el retiro, amuebla el palacio, y el palacio está amueblado todo el año, y la decoración cambia con las estaciones. En invierno se colocan tapices, se colocan alfombras, y en verano se colocan esteras y los tapices se retiran y se sustituyen por pinturas, salvo en el Salón de Reinos, que mantenía su decoración pictórica todo el año, por la importancia de ese mensaje dinástico. Como les digo, aquí tenemos en 1712 el plano que hace del Palacio del Retiro ese ayudante de René Carlier, el arquitecto de Luis XIV, para renovarlo. Dado que el retiro no albergaba ceremonias oficiales, no había que guardar los miramientos y el respeto que sí había que tener en el Alcázar. Y como les digo, este plano de cómo era el palacio nos permite ver esa sucesión de patios, se mantiene el estanque, esos canales navegables, y tenemos un detalle, insisto, estudiar cómo era el retiro de Felipe IV, es decir, 1633 hasta que cae Olivares en 1643, con un plano de 1712 es muy complicado. Piensen los que vivan en casas de sus abuelos, cómo estaba la casa en tiempos de sus abuelos, cómo estaba la casa en tiempos de sus padres y cómo está ahora. Por lo tanto, insisto, este plano nos vale para lo que nos vale, para conocer la disposición del edificio, de nuevo Jerónimos, cuarto del rey, cuarto de la reina, galería de paisajes, galería del Cierzo con el Salón de Reinos, coliseo, casón para los saraos. Y fíjense las opciones que plantea René Carlier. Patios a la francesa, quiere hacer estanques con esas láminas de agua como en Versalles, aunque la climatología de Versalles y la climatología de Madrid no tienen nada que ver y no eran viables. Grandes avenidas, grandes perspectivas, que aquí les enseño una maqueta moderna de cómo serían esos patios, solamente se quedaron en el papel, porque, insisto, los proyectos eran espléndidos, pero el ayudante que mandó se le había olvidado el pequeño detalle de que el retiro estaba en desnivel, lo cual impedía todos esos patios, esas secuencias, esos estanques. Aquí ven un corte del casón y cómo el terreno va ascendiendo, y lo único que se llevó a cabo fue el parterre. Esos jardines que aquí ven en la maqueta de Madrid de León Gil de Palacio de 1830, aquí ven cómo se quedó el retiro tras la Guerra de Independencia, arrasado por los franceses, dinamitado por los ingleses, y solo se salvó el casón por las pinturas de Giordano y el Salón de Reinos. Aquí tienen el casón, aquí tienen el Salón de Reinos, por el valor de esa sala. Y a día de hoy en Madrid, ese parterre a la francesa frente al casón, frente al Salón de Reinos, junto a los Jerónimos, y aquí tienen el edificio del Museo del Prado. Como les digo, los desajustes entre el maestro arquitecto en París y su ayudante Carlier en Madrid, el desembolso económico extraordinario que estas obras habrían supuesto, la falta de adecuación de esos proyectos a la realidad climática de Madrid y la llegada de Isabel de Farnesio,
En 1714 muere María Luisa Gabriela y el rey contrae de nuevo matrimonio con una italiana que va a intentar que la influencia francesa vaya desapareciendo. Como les digo, va a hacer que ese retiro de los Austrias, en donde conviven las colecciones de Felipe IV, las obras que ha incorporado Carlos II y las nuevas obras que va a encargar o que van a hacer llegar Felipe V e Isabel de Farnesio, vuelva a ser utilizado. Aquí les enseño un retrato de Felipe V con su nueva esposa Isabel de Farnesio y el joven Carlos de Borbón, luego duque de Parma, luego rey de Nápoles y luego rey de España con el nombre de Carlos III. La reina hace que el rey Felipe V abandone esa melancolía, esas depresiones. No hagan caso cuando digan que Felipe V se sentía una rana. No sé de dónde lo han sacado, pero yo llevo más de 25 años leyendo cartas de Felipe V y jamás he visto eso en los papeles de los embajadores o de la época. Como les digo, Isabel de Farnesio hace que el rey se reincorpore a la vida de la corte. Ese joven rey que llegó a gobernar los territorios españoles con mucho ánimo, que prefería morir en el campo de batalla que decepcionar a su abuelo o a sus súbditos, pero que tendrá recurrentes crisis de melancolía y gracias a Isabel de Farnesio podrá incorporarse al gobierno, como digo, en Madrid, desde el Alcázar, el sitio oficial de gobierno, o que tras el incendio del Alcázar, en 1734 se convertirá en el Palacio Real que hoy ven, o desde el Retiro, disfrutará de estancias en Madrid, a las que se sumarán estancias en El Pardo. Felipe V era un espléndido cazador, era un magnífico jinete, que también acudirá a Aranjuez en primavera a disfrutar de ese clima tan grato, que se trasladarán en verano a la granja de San Ildefonso a partir de 1725, eso se lo cuento luego, y en otoño lo pasarán en San Lorenzo del Escorial. Como ven, todo este circuito de sitios reales que harán que el Retiro juegue un papel pequeño pero muy interesante. Como les digo, el Retiro en Madrid era el sitio favorito de Felipe V porque le permitía montar caballo, le permitía cazar, le permitía disfrutar de los jardines, pasar revista a las tropas que podían asentarse allí y inicialmente incorpora a esas colecciones de Felipe IV, de Carlos II, bienes incautados a los nobles austracistas. Les he traído la imagen de las hilanderas que todos ustedes conocen y que pertenecía al duque de Medinaceli. Los nobles austracistas, tras la victoria del partido francés, abandonarán España, serán encarcelados, sus bienes serán incautados y pasarán a la colección real. También Isabel de Farnesio decidirá trasladar al Retiro obras importantes del Alcázar, como es esta obra de Rafael. Piensen que Isabel de Farnesio viene de una familia italiana con unas colecciones magníficas, a día de hoy repartidas entre Parma, Piacenza y Nápoles. Rafael había trabajado para su familia, había obras espléndidas en su colección. Ella era nieta del Papa Pablo III. También en 1716 se ordena revisar las colecciones del Retiro y por primera vez se enumeran las obras. Aquí les enseño un detalle del Felipe IV a caballo de Velázquez con ese 248. En las lanzas se coloca otro número y eso nos permite saber dónde estaban los cuadros y cuáles eran los cuadros del Retiro. También porque tenemos la tabla de correspondencia con el inventario de 1789. Es un juego un poco de chinos, pero cuando funciona es una alegría. Y también Felipe V mandará llevar al Retiro obras de su artista favorito, de Luca Giordano, al que puede conocer en persona cuando llega a España, al que recomienda a su abuelo, y como Luca Giordano ya es mayor y no quiere ir, le manda a su abuelo una serie de estampas magníficas de las obras que ha hecho en el Retiro. Y aquí les enseño dos obras que se colocarán en el Salón Anejo, el Salón de Reinos,
la muerte de Séneca y Marco Curcio se arroja a la cima, dos cuadros de enorme formato, pero que son magníficos para decorar este palacio porque aluden al buen gobernante que se sacrifica por su pueblo, y eso es lo que quiere ser Felipe V. E insisto, Felipe V es un joven muy leído. Cuando llega a España todos los embajadores se quedan admirados de que sabe latín, pero sabe latín de verdad, de que sabe latín, de que es un joven, apenas tenía 16 años, de que es un joven muy leído. Le gustan los maestros antiguos como Rafael, le gustan artistas contemporáneos como Luca Giordano, y cuando en 1724 decida abdicar, aquí les he traído un retrato de familia de 1723 de Jan Rank que ilustra ese momento, construirá un palacio, el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia, y como él decide abdicar, coloca en la cabecera del palacio la colegiata. La documentación habla de retirarse para el cuidado de su alma. Aquí les enseño una foto de Lauren sin las secuoyas magníficas, pero que a día de hoy impiden ver la cabecera de la colegiata. Como les digo, un palacio que tras la muerte de Luis I crecerá bajo la batuta primero de Andrea Procaccini. Aquí ven ese palacio fundacional, como cuando Felipe V vuelve al trono hay que ampliarlo, porque cuando la familia real se venga aquí tendrán que venir también todos los consejeros, y será Procaccini primero y Filippo Juvara después, con esta magnífica fachada. Hay que pensar que la Granja es el gran palacio de Felipe V, igual que el Retiro lo fue de Felipe IV. Y todo esto se lo enseño para ponerles en contexto. Los grandes arquitectos trabajarán en el Alcázar o en la Granja. Felipe V comprará para alojar el Palacio de la Granja la colección de esculturas de Cristina de Suecia. Aquí les enseño los vaciados, las copias en yeso que se hicieron en el siglo XVIII, cuando se empezaron a extraer esculturas, bien por parte de Carlos IV para los jardines de Aranjuez, o cuando se crea el Prado para llevarlas a Madrid, pero quieren dejar testimonio de esta espléndida galería de esculturas, y gracias a eso sabemos cómo estaban antes de que, bien por los daños del traslado o bien por las restauraciones, perdieran sus añadidos. Simplemente les enseño algunas estancias de este palacio, porque el Retiro se querrá decorar como la Granja. Estos césares, la clitia que recrea la conversión de Cristina de Suecia al cristianismo, un busto antiguo restaurado por Giulio Cartari, un ayudante de Bernini, es decir, una colección absolutamente espléndida. Todas esas musas dispuestas y colocadas como Cristina de Suecia las tenía en el Palacio Riario en Roma, en donde ella era la novena musa. También importante esta colección porque Isabel de Farnesio mandará a estudiarla y mandará a escribir un catálogo ilustrado. Cuando luego vio la calidad de los textos, pidió meter todo en lo más profundo de la Secretaría de Estado para que nadie viera ese texto por su pésima calidad, pero como les digo, el texto se ha conservado en la biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí hay obras espléndidas, como el grupo de San Ildefonso, que fueron dibujadas para dar este catálogo a la estampa como se hacía en Italia. Por lo tanto, fíjense los intereses de Felipe V, fíjense los intereses de Isabel de Farnesio, fíjense, aquí tienen otro relieve espléndido de Desiderio de Settignano, que hoy se puede ver en la Galería de Colecciones Reales con ese dibujo. Como les digo, Felipe V manda a comprar en Roma, además ocultando su identidad para que no les cobren más caro. Aquí la labor de los embajadores, la labor de los artistas que asesoran, como Andrea Procaccini, es fundamental, y esto nos habla de unos reyes que saben, no solamente les gustan las obras de arte, saben la importancia que tienen que los palacios estén decorados con colecciones de calidad para mostrar su magnificencia y su poder. Hay cosas que no se compran solo por dinero, se compran gracias a las influencias. Y este es el caso también para poder comprar la colección de pintura de Carlo Maratta, el que ha sido el gran referente artístico de esta Roma de las primeras décadas del siglo XVIII y que va a acabar en la Granja, decorando ese palacio,
o bien esa gran galería que se encarga Filippo Juvara y que debería decorarse con las esculturas de Cristina de Suecia. Esta galería nunca se llegó a construir, pero en la parte superior se colocarían escenas de la vida de Alejandro Magno. Alejandro construye la ciudad que lleva su nombre, Alejandría. Alejandro perdona a la familia de Darío. Acciones que hablan de la magnificencia del monarca y de sus virtudes. Insisto, son algunos de los proyectos más emblemáticos y más interesantes del coleccionismo del siglo XVIII en toda Europa. Y simplemente para que vean esa campaña de adquisición tan potente, cuando Felipe V llega a España, la colección real tenía 5.539 pinturas, distribuidas entre el Alcázar, el Retiro, la Casa de Campo, etcétera, etcétera. Y solo para la Granja, Felipe V y Isabel de Farnesio comprarán 1.200. Es decir, el Alcázar, la Granja son los grandes referentes artísticos, pero el Retiro jugará un papel fundamental. Como les digo, el breve reinado de Luis I, apenas 8 meses, que da origen a la Granja, convertirán al sitio del Retiro en Palacio Real, en residencia oficial del monarca. Lo que pasa es que Luis I apenas en esos meses hace intervenciones en el palacio y cuando muera su cuerpo será expuesto en el Salón de Reinos. Piensen que el lustro real entre 1729 y 1733, Felipe V y Isabel de Farnesio se trasladan a Andalucía para intentar paliar esas crisis de melancolía que tiene el rey. Aquí les muestro una imagen de la llegada de los monarcas a Sevilla. Y tras el regreso de la corte a Madrid, en 1734 el Alcázar se incendia. Les he puesto una imagen virtual. A los reyes parece ser que no les dio ni frío ni calor. Piensen que el Alcázar era un edificio de los Trastámara, era una antigua fortaleza musulmana. Por lo tanto, para ellos era un edificio absolutamente incómodo, en constantes obras, y a partir de ese momento el Retiro se convierte en la residencia oficial del monarca, su querido Retiro, en donde la reina disfrutaba del descanso en los embarazos, del paseo por los jardines, de las representaciones. Aquí les muestro una imagen fingida, desgraciadamente esta arquitectura es fingida, pero ven a toda la familia real en 1743 y, como les digo, en el Retiro Farinelli hará que el Coliseo se renueve y en él tengan lugar representaciones teatrales magníficas. Todo tipo de ceremonias oficiales. Aquí les enseño la planta para la función de concesión del collar de Santo Espíritu al infante don Felipe. Tenemos, y esto fue maravilloso encontrarlo, la única vista del interior del palacio de una de las salas, la sala de Castrillo, y dirán, ¿esa qué sala es? Una sala que ha pasado completamente desapercibida, pero que era una de las salas oficiales del palacio en tiempos de Felipe V. Como les digo, desde 1734 el Retiro es la residencia oficial del monarca y el Salón de Reinos alberga representaciones teatrales, si el Coliseo está en obras. Y si hay que hacer una ceremonia y no hay tantos invitados, se hará en una estancia del Cuarto de los Reyes preparada para estas cuestiones, que es el Salón de Castrillo. Como ven, la parte más interesante de la sala es este camón, esta estructura de madera con cristales que vemos en este cuadro inmenso que me encontró él a mí en una colección privada italiana y que, insisto, no es el mejor cuadro de la historia del arte, pero es la única vista que tenemos del interior del Retiro, es la más antigua, de 1742, obra de Antonio González Ruiz, que representa el bautizo de la primera nieta de Felipe V, Isabel de Farnesio. Insisto, esta sala se ubicaba en las inmediaciones del antiguo cuarto del rey, en esta llamada Galería de Paisajes, y la podemos identificar gracias a esa pequeña marca que aparece en el plano y que se corresponde con ese camón, esa estructura de madera y cristal que probablemente venía de las colecciones incautadas al almirante de Castilla y en torno al cual se disponen los infantes. Como digo, este cuadro nos permite ver cómo las paredes
estaban como las embocaduras de las puertas estaban ricamente engalanadas con molduras de piedra. Nos permite ver cómo los suelos mantenían esas baldosas de cerámica de Talavera. Esto Ángel Sánchez Cabezudo sabe mucho de este tema. También vemos esa riquísima colección de alfombras que había en el Retiro. También esos cuadros, Pons nos habla de cómo esta sala estaba llena de pinturas de Luca Giordano de distintos géneros, y también cómo hay muebles ya a la moda del siglo XVIII. Como les decía, muebles espléndidos de Felipe IV, de ébano, de piedras duras, que a Felipe V le debían de horrorizar. Y se van incorporando esos nuevos muebles, en este caso una consola, acordes a esa nueva sociabilidad y sobre todo ese carácter tan versátil y tan polifacético del Retiro. El mal estado del palacio obliga a ir renovándolo por partes. En este caso les muestro los dibujos que Virgilio Ravalio, un artista originario del Ticino, que vino con toda su familia a España a trabajar en el Palacio Real, porque eran especialistas en hacer estuco y en hacer pinturas al fresco, cosa que en España no había tradición. Como les digo, les muestro la propuesta que hace para el cuarto del infante Don Luis. Piensen que en el palacio hay un cuarto para los reyes, y los infantes, según van creciendo, cuando dejan de ser niños, habrá que ponerles un cuarto. Y en este caso, el cuarto del infante Don Luis, podríamos decir ya de gusto rococó, va a permitir que el palacio por primera vez tenga fachada, algo que habían afeado a Olivares. Todos los viajeros dicen, esto parece un convento. El palacio no tiene fachada, pero cuando entramos aquello es absolutamente maravilloso. Simplemente les he traído algunas imágenes para que vean cómo los espacios son más armoniosos, más adecuados a ese confort de inicios del siglo XVIII, a esos usos y a esa sociabilidad a la francesa. Cuentan además con otro tipo de jardín, y sabemos la fecha porque Giambattista Novello incorpora entre 1742 y 43 esta planta al álbum que se conserva en la Biblioteca Marciana de Venecia. Y aquí vemos una vista de Madrid con ese nuevo cuarto, con ese coliseo al fondo, con ese casón y con esa iglesia de los Jerónimos, que nos habla de cómo el Retiro, residencia oficial del monarca, ha trasladado el crecimiento de la ciudad hasta esta zona de la corte. Cuando el infante Don Felipe, que luego se irá a Italia a ser duque de Parma, se le ponga cuarto, buena parte de esas pinturas salvadas del Alcázar se utilizarán para alajar este espacio, como ven, con obras espléndidas de Velázquez, de Rubens, de Veronés. Respecto al cuarto de los reyes, habrá una propuesta magnífica que no se llevará a cabo, pero sí sabemos que la reina mandará colocar su biblioteca, formada por 8.000 volúmenes dispuestos en 20 librerías, en las inmediaciones de esa sala que veíamos antes, de la sala del Castrillo. Lo sabemos porque tenemos el inventario. Y aquí les muestro esa propuesta de reordenación del cuarto de los reyes que hace Bonavía. ¿Y qué harán mientras los reyes? Pues trasladarse a esta zona nueva habilitada para el infante Don Luis, y la reina creará una sala de recepción en el antiguo Salón de Reinos. Como les digo, aquí ven cómo el Salón de Reinos está compartimentado en tres espacios, y gracias a las cuentas sabemos que se pide que se coloque aquí esta sala de recibir para la reina, teniendo mucho cuidado con las pinturas, creando unos tabiques de madera sin que dañen las decoraciones precedentes. Piensen que toda la sala estaba decorada con decoraciones doradas, como están apareciendo ahora en las obras de restauración que están haciendo en el Prado, y este otro plano de Bonavía, con ese proyecto de reforma del cuarto de los reyes, ven cómo ya las salas se corresponden perfectamente a esas necesidades. Fíjense el plano de Robert de Cot, cómo estaba el Retiro en 1746 y cómo lo quiere dejar Bonavía. Fíjense que estas estructuras casi laberíntica, adecuada a la etiqueta de la Casa de Austria, no tiene nada que ver con esta disposición ya a la francesa y mucho más avanzada.
Y lo más interesante es que en esos cortes vemos cómo ya predominan esos trémous, esas consolas con espejo en la parte superior, chimeneas con espejo en la parte superior, como hay en la granja, esos marcos de estuco, esas decoraciones al fresco que se querían hacer, la presencia de relojes, la presencia de porcelanas orientales de las que Isabel de Farnesio era una enamorada, y tenemos muchísimas noticias al respecto, relojes ingleses, algunos producidos en Madrid, porque Felipe V pondrá en marcha una real fábrica de relojes. Les enseño la sala de lacas de la granja antes del incendio de 1918, porque en el Retiro también sabemos que había una sala de charoles, y aquí lo que estamos viendo son esos biombos convenientemente convertidos en paneles para enmarcar pinturas que había en la granja, esos grandes tibores, y algunos de esos proyectos, en este caso este es un proyecto para biombos de la granja, son biombos orientales, pero si faltan, en Cádiz había maestros charolistas, así es como se definen, que se encargarán de hacerlos. Lo más interesante es ver cómo, insisto, mientras se está llevando a cabo este nuevo cuarto real, que desgraciadamente la muerte de Felipe V impedirá que se haga en su reinado, en ese cuarto provisional, en las antiguas dependencias del infante don Luis, el infante cardenal, los reyes dicen que se lleven tapices, y se llevan los mejores tapices de la colección real. Aquí ven un paño de los honores, que no sé si lo ven bien, algunos de la serie de los Hechos de los Apóstoles. Estos tapices diseñados por Rafael para la Capilla Sixtina, pero Felipe II encarga otra serie, y aquí les muestro algunas imágenes de cuando se expusieron antes de pandemia en el Palacio Real, una serie magnífica. Insisto, las grandes series de tapices se llevan a decorar el cuarto de los reyes en invierno, del Buen Retiro, también esos tapices llamados del Bosco, porque reproducen el Jardín de las Delicias y otras obras del Bosco. Y también los tapices juegan un papel muy importante en las colecciones de Felipe V y Isabel de Farnesio, ese nuevo gusto por tapices del Quijote. Piensen que también Felipe V pone en marcha en Madrid, se han perdido los territorios en Flandes, y pone en marcha en Madrid una real fábrica de tapices que a día de hoy sigue funcionando. Si quieren encargar un tapiz, solo tienen que ir y elegir. 12.000 euros el metro cuadrado, así que ustedes verán. Y como les digo, fíjense cómo Felipe V y Isabel de Farnesio tienen un gusto ecléctico, van tomando lo mejor de esa colección heredada, de esa colección de obras incautadas y de esos nuevos encargos, y lo mismo sucede con las pinturas. Se trasladarán al Retiro, a ese cuarto provisional de los monarcas, grandes obras salvadas del Alcázar, obras de gran formato, a veces grandes series, y les he traído las más valoradas. El Cristo entre los doctores de Veronés, con 36.000 reales, también otras obras de Veronés, El Jardín del Amor de Rubens, El Prendimiento de Van Dyck, obras religiosas, obras mitológicas, también galerías de pinturas italianas, flamencas, de gusto clasicista, con este Hipómenes y Atalanta de Reni. Insisto, conjuntos grandes, como estas historias de Salomón, de Vaccaro y Luca Giordano, o también obras de maestros españoles que compondrán esas colecciones espléndidas, eclécticas, punteras en Europa, y que se verán completadas en tiempos de Fernando VI. Muchas gracias.